Vamos a la palabra en Mateo capítulo 24, versículo 14, agradeciendo al Señor por esta oportunidad y privilegio inmerecido, y a nuestros pastores también por permitirnos traer el mensaje de la palabra para cada uno de ustedes. Mateo capítulo 24. Usted va a leer este versículo, Mateo 24, versículo 14. Mateo 24, 14, usted lo va a leer en nuestra Biblia Reina Valera 1960, a la vez que yo la leo en otra versión para que oigamos los dos términos. Amén. Mateo 24, 14 dice: y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Una vez más: y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Amén. Puede tomar asiento dándole la gloria al Señor. ¿Alguien me puede decir cómo aparecía allí en su Biblia? ¿Cómo aparecía? Yo aquí dije buenas noticias. ¿Cómo aparecía allá? Será predicado como el evangelio. Aquí dice este evangelio del reino. Y en esta versión que yo leí dice: será predicada estas buenas noticias del reino. Evangelio significa buenas noticias. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Y el título para este mensaje en esta tarde es buenas noticias. Diga buenas noticias. Pero quiero que se saque el chip. Nosotros tenemos un chip que yo les he dicho, el chip evangélico que traemos, que tenemos un lenguaje y ya sabemos lo que significan las cosas, ¿sí? Pero vamos a hacer de cuenta que usted no sabe nada de la iglesia, ni del evangelio, ni del chip evangélico, y usted llega a su trabajo y su jefe le dice: Omar, buenas noticias. ¿Qué le pasa a usted? Usted se alegra, ¿cierto? Usted dice: mi jefe me está diciendo buenas noticias. ¿Será que me va a hacer un aumento? ¿O me va a promover a un nuevo puesto? ¿Cierto? Eso es lo que usted primero se imagina. Cuando usted le dicen buenas noticias, si usted no tiene el chip que ya tenemos nosotros, lo primero que usted se imagina es algo así, ¿cierto? Bueno, resulta que el evangelio es buenas noticias. Buenas noticias. Y una señal que aparece en dice en Mateo 24, que todos conocen el capítulo 24 de Mateo como un capítulo que habla de acontecimientos proféticos o escatológicos del fin de los tiempos. Y dice: y será predicado este evangelio del reino, estas buenas noticias del reino, entonces vendrá el fin. Quiere decir que si nosotros, usted y yo, somos parte de la iglesia, nosotros tenemos que predicarle al mundo un mensaje específico. El mensaje del evangelio, es decir, el mensaje de buenas noticias al mundo. Y desde ya empezamos con esta pregunta: cuando yo le predico, usted le predica a alguien en el mundo, a alguien, por decirlo así, no creyente o un inconverso, ¿usted le da buenas noticias o su mensaje no se podría considerar buenas noticias? Hermano, yo le prediqué de la Biblia. Me lo pregunto otra vez: cuando usted le predica a alguien en la calle, a alguien que no es evangélico, que no se congrega en una iglesia cristiana, y usted le anuncia un mensaje, ¿su mensaje son buenas noticias? Vamos a ver, porque la escritura nos dice que esa es la señal profética de los últimos tiempos, y entonces vendrá el fin, que daremos buenas noticias. Y eso está muy bien para que examinemos cada vez que yo tengo un bosquejo para llevar en la calle, en los parques, examinar si lo que yo estoy llevándole a la gente son buenas noticias
o si por el contrario podrían llamarse malas noticias. Glorificado es el nombre del Señor. Entonces poco a poco vamos a ir desarrollando esto, pero me gustaría relatarles algo. El 9 de julio del 2019, o sea, hace casi 2 años, un columnista, Juan Manuel Parra, él publicó en la revista Semana un artículo que se llamaba ¿Por qué matamos a los mensajeros de malas noticias? No estoy hablando de nada cristiano, ¿no? Nada de la Biblia, ni. Es un señor que escribió algo secular en la revista Semana. Aquí en Colombia la mayoría de personas saben qué es la revista Semana, ¿cierto? ¿Por qué matamos a los mensajeros de malas noticias? Esa es su artículo, y a mí me llamó mucho la atención. Y resulta que a través de la historia hemos sabido de muchísimos casos de personas que eran mensajeros. Hoy en día, cuando yo le digo el hermano fulano de tal es mensajero, usted se imagina, el hermano debe tener una bicicleta o una moto o un carro que se dedica a repartir encargos. Sí, y tiene una aplicación móvil, un celular, lo llaman y le dicen vaya, recoja esto, lleve esta plata, reciba esto, traiga esto. Pero ser mensajero en antaño era otra cosa. Recuerde que no había internet, no habían las facilidades que hoy en día tenemos, y los mensajeros muchas veces tenían que ser portadores de malas noticias. Entonces, en la historia aparecen muchos casos donde un mensajero de un reino venía como embajador o como representante de ese reino a hablarle al rey del otro bando y le decía: mi rey dice que no vamos a hacer la paz, mi rey dice que vamos a tener guerra, que los vamos a derrotar, que no sé qué, etcétera, etcétera. Y el rey que recibía el mensaje lo mataba de una vez. ¿No le parece a usted triste? ¿Por qué es triste? Porque el mensajero no es el autor del mensaje. El mensajero solo estaba llevando el mensaje que otra persona le envió. Entonces él no tiene la culpa, pero alguien tenía que llevar el mensaje de este rey al otro rey. El problema es que al otro rey, cuando escuchaba esa noticia de que va a haber guerra, o por ejemplo, no le vamos a pagar más impuestos, ni le vamos a pagar más la extorsión, ni esto ni lo otro, entonces el rey se enojaba con el mensajero y le cortaba la cabeza. Eso es triste, porque el mensajero no tenía la culpa. Pero peor aún, habían otros casos en los que ni siquiera era un mensajero del otro bando, sino un mensajero del mismo bando. Por ejemplo, hay un brote de una enfermedad en la nación y el ministro de salud manda a un mensajero para que le diga al rey: rey, se está muriendo la gente por las calles. El mensajero llegaba y le decía al rey: rey, se está muriendo la gente por las calles. Y lo mataban, porque al rey le daba ira recibir esa noticia, entonces mataba al mensajero de esa mala noticia. Y es que la gente no quiere ni le gusta recibir malas noticias. Y en ese artículo de la revista Semana estaban haciendo todo un análisis y estaban mostrando estudios psicológicos, psiquiátricos y todo lo demás. Como hoy en día nosotros no sacamos una espada ni una escopeta, pero sí le disparamos a los mensajeros de malas noticias. El ser humano no quiere recibir malas noticias, aunque el que le trae las malas noticias no sea el autor de esas malas noticias. Aún así, como él fue el que llegó con esa mala noticia, usted lo quiere atacar a él. Y como el Señor sabía que al ser humano no le gustan las malas noticias, Él lo que hizo fue enviar a su Hijo a morir por todos nosotros,
para que nosotros no tuviéramos que ir a darle a la gente la mala noticia de se tiene que morir y ser condenado, sino que le pudiéramos decir a la gente: buenas noticias, ya alguien murió por usted, no tiene que morir. Entonces lo que usted y yo tenemos que compartir no son malas noticias, sino buenas noticias. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora bien, a veces las buenas noticias no son recibidas bien. Por ejemplo, alguien va al médico para que le hagan el chequeo de rutina anual o de cada 6 meses, no sé cada cuánto se hacen chequeo algunas personas, y le encuentran que tiene cáncer. Pero el médico le tiene buenas noticias: se descubrió tempranísimo y no le va a pasar nada. Pero hay gente que se enoja: yo no vengo por acá, a mí no me van a hacer nada. Esa era una buena noticia, porque mala noticia es que le hubieran dicho: usted tenía cáncer y nunca nadie se lo descubrió, mire, usted ya no se puede hacer nada por usted. Pero fue una buena noticia porque le dice: oiga, usted llegó en el momento preciso, tenía algo, pero mire, yo escuché el caso de un cantante que se cayó, se dislocó el hombro, y él estaba pensando: oiga, qué de mala soy yo, me tenía que caer, dislocar, y me pasan cosas. Y fue al médico, y el médico le dijo: si usted no se hubiera caído y no se hubiera dislocado ese hombro, no nos habríamos dado cuenta que tenía unas arterias tapadas, porque cuando le hicieron la tomografía, por decirlo así, para ver cómo estaba, descubrieron que tenía un problema en el corazón, y así lo pudieron tratar. Le dijo: si a usted no le pasa eso, nadie se da cuenta, porque usted estaba normal, entre comillas, y se habría muerto. Entonces para él era una mala noticia el hecho de que se cayó, pero desde otra perspectiva era una buena cosa que se hubiera caído, porque no le habrían descubierto y le habría dado en algún momento un problema en el corazón más serio. Gloria a Dios. Ahora bien, hay un problema, y está el cómo comunicar esas buenas noticias o esas malas noticias. Yo no sé si usted conoce gente que van a comunicar una mala noticia, pero lo dicen tan bonito que usted ni se da cuenta. Pero también hay gente que, por ejemplo, se va a morir el familiar, y ¿cuántos han escuchado de médicos que no saben dar la mala noticia? Y van y se acercan al familiar del paciente y le dicen: se murió, y pues ¿qué más podíamos hacer? Ya se iba a morir, pero no se le siente como empatía, ¿cierto? O sea, ¿cómo percibe usted que el mensajero, que en ese caso podría ser el médico, está haciéndolo de forma correcta? Que usted perciba empatía en el que le da el mensaje. Si por ejemplo su familiar se murió y el médico se acerca y le va a decir: lo lamentamos, su padre falleció. Si usted percibe empatía, a pesar de que lo que él le está diciendo a usted no le guste, pero usted no se va a ensañar en contra del médico, porque usted percibe que él se tiene empatía con usted, que a él le parece doloroso lo que usted está viviendo. Pero si usted llega y él le dice como que nada está pasando, como que no pasa nada, se murió uno más de los que yo veo todos los días, porque ese es el asunto, que hay personas que están acostumbradas a ver la muerte, la enfermedad, la crisis todos los días, y para ellos simplemente es un número más. Entonces obviamente esa persona va a comunicar ese mensaje sin empatía, y el que recibe el mensaje se va a molestar con ese. Entonces esto es una enseñanza para nosotros saber: si yo voy a comunicar una buena noticia de que el Señor pagó por mí en la cruz del Calvario, murió, derramó su sangre, pero también tengo que nombrar el asunto de que la persona tiene el mal del pecado, así como se descubrió el cáncer
en esa persona tempranamente, y es una buena noticia porque se puede tratar de la misma manera. Sucede con el evangelio. Es una buena noticia el hecho de poderle comunicar a esa persona: todavía estás vivo, aún hay esperanza, te podemos tratar ese pecado, porque la buena noticia es que hay cura para ese pecado, y es que el Padre envió a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Pero ellos tienen que percibir empatía. Y ese es el problema que tenemos muchas veces en la iglesia, que no hay empatía en la forma en que nosotros hablamos. Entonces, cuando le presentamos a la gente, al mundo, el evangelio, le hablamos: usted es un pecador, hijo del diablo, pero se percibe un odio, un fastidio. Entonces, ¿es verdad que es pecador? Dígame si sí o si no. Es pecador. Los que practican el pecado ¿son de quién? Son del diablo, dice la palabra. ¿Y son hijos del diablo, sí o no? Pero la forma y cómo se percibe es como que yo estoy desde acá mirando al hijo del diablo pecador, juzgando. Entonces ahí es cuando la gente empieza a mirar la buena noticia como si fuera una mala noticia, por la forma como yo comunico. Yo le hablo al drogadicto haciéndole ver que usted de lo peor está en lo peor y yo soy de lo mejor. Y se nos olvida aclararle que yo sería exactamente igual, o soy exactamente igual a él, sin la gracia de Dios, sin el favor, sin la misericordia, sin lo que el Señor hizo. Soy exactamente igual. Entonces, a nosotros como cristianos muchas veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida que fuimos esclavos en Egipto. Se nos olvida que también nos daban látigo cuando estábamos bajo el reino de las tinieblas. Se nos olvida que éramos esclavos de la droga, del alcohol, de la pornografía, de la lascivia, de la lujuria, del homosexualismo y de cuanta clase de pecados. Y ahora que el Señor nos ha cambiado y nos podemos poner quizás una ropa que nos hace ver pulcros, entonces vamos a hablarle al pecador así, o al menos así lo percibe el pecador. Y estamos mostrando la buena noticia como si fuera mala por nuestra actitud. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendecido es el nombre del Señor. Entonces, una pregunta que quiero hacerle es: ¿estamos transmitiendo nosotros el mensaje que Dios quiere que comuniquemos al mundo? A veces salimos a la calle. Bueno, yo le doy gloria a Dios que hasta ahora hemos podido manejar esta situación, al menos en la iglesia local. Pero hablando en general, la iglesia de Cristo en general, salimos a la calle a mostrar los problemas de la iglesia al mundo. No sé si me estoy explicando. O sea, hay problemas que podemos tener en nuestra iglesia local y vamos a la calle y tomamos un micrófono para exponer nuestras debilidades y problemas al mundo. Entonces el mundo dice: no, pues si ellos están con esos problemas, ¿yo para qué voy por allá? ¿Ha escuchado usted que cómo es el dicho ese que hay que las cosas se lavan, la ropa sucia se lava ¿dónde? En casa. Y hay personas que no han entendido eso. Entonces, si yo tengo un problema o en la iglesia hay algún problema, no tengo necesidad de ir a publicarlo a los cuatro vientos. Es una cosa que a veces se podría solucionar con 1, 2, 3 o 4 personas que eran las que tenían el problema. Pero a veces confundimos la emoción que le produce a algunas personas de corregir con unción o con ser verdaderamente alguien que habla la palabra de verdad. Y resulta que la palabra de verdad es todo lo que está escrito.
No necesariamente argumentos o peleas personales. Yo no puedo tomar el púlpito para exponer los problemas personales. Imagínese usted que usted me hubiera dicho: hermano Samuel, necesito un favor, présteme 100,000 pesos, yo se los pago el domingo, se los pago. Y ya pasó una semana y este era el domingo que usted me los iba a pagar. Y resulta que después del culto en la mañana yo lo saludo: Dios le bendiga, hermano, ¿qué pasó? Los 100,000 pesos que me los va a pagar. Ay, hermano, se me quedaron. No traje. Discúlpeme. Usted se imagina que yo ahora me parara aquí y esa gente que pide prestado 100,000 pesos, ¿cómo se siente usted? Se siente mal, ¿cierto? Porque usted dice: ese es el problema que el predicador tiene conmigo, y se lo está soltando a toda la iglesia. Ahora, no solamente ese es el problema, hay otro problema allí. Dios en su misericordia podría, aunque yo esté cometiendo ese error, seguirme usando en esa misma predicación para decirle cosas que ya es Dios que le está hablando a la persona. Pero esa persona no va a recibir todo lo demás que yo diga, porque ya en la cabeza de él se metió que todo lo que está diciendo es en la carne. ¿Sí? O sea, yo puedo después de eso hablarle un montón de cosas que esa persona necesitaba de parte de Dios, pero por el hecho de yo haber metido mi carnalidad diciendo lo que yo debí decir personalmente, ya esa persona pone una barrera al mensaje que Dios sí le estaba enviando. Qué terrible, ¿no? Entonces, no sé si tiene usted esa misma pregunta. ¿Estaré yo transmitiendo el mensaje que Dios quiere al mundo? Lucas 4:16. Si quiere, acompáñeme a esa parte de la escritura. Gloria a Dios. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret Jesús. Acuérdense que Jesús había nacido en Belén de Judea, pero se había criado en Nazaret de Galilea. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el Espíritu del Señor está sobre Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué cosa? Ahora puede decir: por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias. Es lo mismo. O sea, la unción de Dios vino sobre Jesús para dar buenas. Yo creo que en esta tarde el Señor nos ha traído aquí, me ha traído a mí, nos ha dado su unción para darles buenas noticias. ¿Habrá algún asunto en tu vida en esta tarde de la cual quieres oír algo de parte del Señor? ¿Habrá alguien aquí que necesita oír algo de parte del Señor en una situación específica? Bueno, déjame decirte que la unción del Espíritu Santo que ha descendido sobre nosotros en esta tarde, esa unción es para que yo te dé buenas noticias. Aleluya, buenas noticias acerca de tu vida, de tu alma, de tu espíritu, aún de tu familia y del plan y del propósito que Dios tiene para tu vida. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora me llama la atención: ¿cuál sería una buena nueva para un pobre? ¿La misma buena que para un rico o diferente? Si yo le digo buenas nuevas para el hambriento, ¿usted qué se imagina? ¿Cuál sería una buena noticia para el hambriento? Comida, ¿cierto? Si yo le digo una buena noticia para el que está huérfano,
¿Usted qué le parecería una buena noticia para un huérfano? ¿Cuál sería una buena noticia para un huérfano? Que lo quieren adoptar, que le quieren dar un hogar, y así sucesivamente. Una buena noticia para un desempleado. Estoy poniéndole ejemplos. Entonces, Jesús fue ungido para darle buenas noticias a los pobres. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que en Israel los pobres les era más difícil ser espirituales. Raro como a usted le parezca, porque según nuestro concepto y nuestro contexto e idiosincrasia, para nosotros los pobres son más fáciles de ser buenos cristianos, ¿cierto? Pero en el contexto judío, para ellos era más fácil, según ellos, era más fácil ser un buen judío si yo tenía plata que si no tenía plata. Por eso cuando Jesús les dice que es más fácil que entre un camello ¿cómo dice? Por el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios, ellos dijeron: ¿y entonces quién podrá ser salvo? Porque los discípulos de Jesús, cuando oyen eso, dicen: si es difícil para un rico salvarse, entonces ¿qué será de nosotros? Porque ellos tenían el concepto de que el rico podía dar mejores ofrendas. El rico, y acuérdese que en el contexto de ellos, ofrendas no era visto igual a nosotros. Ofrendas para ellos eran sacrificios. Entonces ellos decían: pues si el que mejores sacrificios pueda traer, mejor vida con Dios tendrá. El que tenga más plata puede dejar a sus empleados trabajando y él se puede ir a buscar a Dios. Ese era el concepto que ellos manejaban, pero Jesús llega y le dice: no, la cosa es al revés. ¿Cuál es la buena nueva que Jesús le va a dar a los pobres? Ustedes también pueden tener una relación directa y personal con Dios. No solamente los que tienen dinero para ofrendas, para sacrificios, no solamente los que tienen dinero para dejar a los demás trabajando y ellos quedar libres de tiempo. No, ustedes con su necesidad, ustedes con sus crisis, ustedes con su problema, ustedes pueden servir a Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. También me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, gente que tiene sus emociones y sus sentimientos rotas. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Y aquí en el versículo 19 dice: a pregonar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor era el año número 50. En Israel, cada 7 años, o sea, por ejemplo, una tierra la trabajaban 6 años, sembraban, cultivaban. En el año número 7 había que dejarla descansar. Y luego otros 6 años, en el 7 volver a descansar. Cuando se cumplían 7 veces esto, entonces al año número 50, ese año se llamaba el año del jubileo. Y eso es lo que dice aquí: el año agradable al Señor. O sea, Jesús vino a anunciarles un jubileo. ¿Qué era el jubileo? En el jubileo agarraban a todos los esclavos que estaban pagando algo, pues como no tenían plata para pagarlo, entonces se habían entregado como esclavos para pagar con su servicio lo que debían. Pero en el jubileo tenían que soltar a los esclavos, tenían que devolverles las tierras que les habían quitado. Era una forma de restitución al pobre, al desamparado, al endeudado. Y Jesús dice: la unción del Espíritu Santo está sobre mí para anunciarles buenas noticias a los pobres, para liberar a los que están en esclavitud y para decirles que es un año agradable, que van a ser restituidos.
¿Cuántos creen que hay restitución? Yo quiero decirle a todo el que me está escuchando, si hay algún amigo, alguna persona que no le ha entregado su vida a Cristo, venga a Cristo, que en Cristo hay restitución. Restitución de todo lo que el diablo te robó. Todo ese tiempo que no pasaste con tu familia por estar en el pecado, en el mundo, en los vicios, en la droga, en el alcohol. Ahora que el Señor te encuentra, hay restitución de esa relación, porque Él cambia y transforma tu forma de ser. Alabanzas al Rey de la Gloria. En esta tarde estoy anunciando restitución, liberación, sanidad, buenas noticias. Aleluya. Cuando terminó de leer esto, enrolló el libro, se lo entregó al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban fijos en él. Ahora me llama la atención que él no dijo: vengo a anunciarles buenas noticias porque yo soy Dios hecho hombre, que hubiera podido decirlo, porque Jesús es Dios. Pero entonces, ¿por qué no lo dijo así? Dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió. Porque Jesús, a pesar de ser Dios, se hizo semejante a uno de nosotros, se humilló hasta lo sumo y tomó una condición semejante a la de nosotros como hombres, y no operó como en su divinidad, sino en su unción. Por eso Él es el Cristo, el Mesías, que significa el ungido, para darnos ejemplo a nosotros, porque nosotros no íbamos a ser Dios, sino hombres que íbamos a poder ser ungidos, para que también Él nos pudiera encomendar más adelante. Ustedes también van a poder anunciar buenas noticias, porque no necesitan ser Dios para anunciar las buenas noticias. Lo que necesitan es ser hombres y mujeres ungidas con el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que ungió a Jesús es el mismo Espíritu que unge a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para dar buenas noticias. Mateo 10, versículo 7 dice Jesús a sus discípulos: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. El mensaje que tienen que dar ustedes es una buena noticia, diciendo lo que hay allá arriba, de lo que ustedes han oído que hay en la presencia de Dios. Ese reino de los cielos que ustedes lo ven tan lejos se ha acercado. Ese reino maravilloso donde no hay depresión, no hay enfermedad, no hay corrupción, no hay todo eso malo. Ese reino se ha acercado a ustedes. ¿Cuántos creen que se ha acercado a ustedes? Aleluya. Ahora, mi querido hermano, lastimosamente, a veces como iglesia no estamos dando el mensaje que nos toca y comenzamos a predicarnos a nosotros mismos. En 2 de Corintios capítulo 4, en el versículo 5, 2 de Corintios 4, versículo 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, está hablando Pablo, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, no en la de ningún predicador, ni ningún apóstol, ni profeta, ni pastor, ni maestro, ni ningún evangelista. Es en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lastimosamente, muchas veces le estamos predicando el mensaje errado al mundo, diciéndole: venga a mi iglesia,
Si viene a mi iglesia, y digo entre comillas mi iglesia porque la iglesia que yo sepa es de Jesús, Él la compró con su sangre. Si usted viene a mi iglesia, a mi organización, a mi institución, usted será libre del pecado. Porque nosotros tenemos la verdad y nosotros somos los que vivimos correctamente y nosotros somos los que tenemos la santidad y nosotros. A veces parece que nosotros hubiéramos derramado la sangre por la gente. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero Pablo especifica y dice: cuando yo fui a ustedes, yo no les prediqué acerca de mí, sino de Jesús. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, como dueño. Y nosotros nos predicamos, nosotros les anunciamos a ustedes que nosotros somos sus siervos. Siervos significa sirvientes, servidores, esclavos por amor de Jesús. Y la luz resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Pero esto lo tenemos, este tesoro grande lo tenemos en vasos de barro. Nosotros los hombres, los ministros, los predicadores, las instituciones, las organizaciones, somos vasos de barro. Escuche, somos vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si hay santidad, si hay pureza, si hay transformación, si hay liberación, si hay cambio, si hay algo bueno en cualquier persona, no ha sido ni por el pastor, ni por el predicador, ni por la institución, ni la organización, ni la denominación. Es por Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para redimirnos. Alabanzas al Rey de la Gloria. Primera de Corintios 2, versículo 1. Por eso es que cuando salimos a los parques le anunciamos a la gente es a Cristo. Ellos puede que acepten a Cristo y se congreguen en otra iglesia local. De hecho, ayer estábamos predicando en un barrio donde hay otra iglesia local y le dijimos a la gente la dirección de esa iglesia local, porque nosotros no estamos para llenar nuestro salón ni nuestro templo, estamos para llenar el reino de los cielos de gente y despoblar el infierno en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 2, versículo 1. Les voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos mientras ustedes van leyendo allí la 1960. Estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría, pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana o de los hombres. Su fe, mi fe, debe estar fundamentada en la sabiduría y el poder de Dios y no en la de los hombres. No en el conocimiento de los hombres, ni en palabras que se usen para controlar o manipular a la gente. No, tiene que ser por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? El peligro, el problema de predicarnos a nosotros mismos y no dar la buena nueva, sino predicar otro mensaje,
es que provocamos pasiones en los hombres, y no pasiones por aquello que vale la pena, sino pasiones por lo que no aprovecha. Primera de Corintios 3 versículo 4 dice, Primera de Corintios 3 versículo 4: porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Pablo está hablando, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. A veces estamos peleando, no, que es que este grupo creció fue cuando yo me hice líder. No, es que esta iglesia creció fue cuando yo me hice pastor. Es que esta institución se desarrolló cuando yo llegué a ser gerente. Pero aquí la palabra dice, yo sembré, o sea, Pablo sembró, Apolos regó, porque no solamente se siembra, se riega. A veces hay una jactancia de los que siembran, pero se les olvida que sembraron y alguien vino regando. Y a veces el que regó, usted ni siquiera se dio cuenta. Usted sembró, pero había una abuelita en la iglesia que se arrodillaba todas las tardes a orar antes de los cultos por la gente que le había entregado su vida a Cristo. Esa abuelita estaba regando aquello que usted había sembrado y usted no se dio cuenta, pero era el Señor el que daba el crecimiento. A final de cuentas, el que siembra y el que riega no son nada. El que es algo es el Señor el que da el crecimiento. ¿Cuántos alaban a Dios? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿De quién somos? ¿De quién somos? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Acuérdese que estábamos diciendo que cuando empezamos a predicarnos a nosotros mismos, empiezan a generarse pasiones en lo que no aprovecha, y esas pasiones generan contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, o sea de Pedro, y el otro dice, no, yo soy de Cristo, y se genera una polémica ahí, cada uno diciendo de quién es. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Pablo mismo les está diciendo, ¿acaso yo fui crucificado por ustedes? Para que ustedes estén peleando por mí. Así como pasó cuando en el campamento de Israel empezaron a profetizar varios varones, inclusive dos que estaban en medio del pueblo empezaron a profetizar, y llegó un jovencito a darle razón a Moisés. Moisés, hay dos varones que están profetizando en medio del campamento, y dice, y de repente Josué, no fue Moisés que respondió, Josué le dijo, oh Moisés, por favor haz que se detengan. Y Moisés voltea a mirar a Josué y le dice, ¿estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo de Israel estuviera profetizando. O sea, ni siquiera fue Moisés el profeta el que se molestó de que habían dos profetizando en medio del campamento. Fue el ayudante el que se molestó.
y el que según Moisés está sintiendo celos, no por su propio ministerio, sino por el ministerio de otro. ¿Cuántos se han dado cuenta que a veces peleamos por gente que ni nos conoce? Eso sucede en el mundo, hermano. No, que fulano de tal es el mejor futbolista del mundo, y sale el otro, no, el mejor futbolista del mundo es fulano de tal. Y a veces hay gente que se ha matado, hermano. Se dañan amistades, se dañan hogares, familias, se matan. Y allá están los dos futbolistas por los que estos dos están peleando, saliendo a pasear un fin de semana y comiendo y bebiendo. Ellos dos son amigos, y estos otros dos que ellos ni siquiera conocen se están matando aquí por ellos dos. Pero en medio de la iglesia del Señor Jesucristo a veces también pasa así. Le aseguro que Pablo y Apolos y Cefas y Jesús, que es los cuatro que nombra aquí, unos dicen yo soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. Ellos cuatro no tenían ningún problema entre ellos. El problema lo tenían la gente. Entonces por eso es que Pablo les dice a ellos: cuando yo fui a ustedes, yo no les he predicado de mí, porque ahora están diciendo que usted es de Pablo, que yo soy de Cefas, que yo... No, aquí lo que hay que estar pendientes de Jesús. Y él mismo dice: ¿acaso yo fui crucificado por ustedes, por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? A veces hay gente que parece que no lo hubieran bautizado en nombre de Dios, sino en nombre de alguien o de una institución o de una cosa humana. No, fuimos bautizados en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Él pertenecemos. También bauticé, dice el mismo apóstol Pablo, dice: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino solamente a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Otra vez, ¿qué es esto? A predicar las buenas nuevas, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sabe qué está diciendo? Si yo empiezo a predicar lo que no es, estoy haciendo vano el sacrificio de Jesús. El hecho de que Jesús haya muerto y haya derramado su sangre y haya hecho tantas cosas maravillosas para redimirnos del pecado, sacarnos de la condición en la que nos encontramos, y hacemos una reunión. ¿Qué tal? Imagínense nosotros aquí en la congregación convocar a un culto especial y poderoso, poner cuñas por la radio, anuncios por YouTube: vengan a la reunión especial, vengan perifoneando por las calles con un megáfono, vengan a la reunión. Y viene la gente y les hablamos de todo menos de Cristo. Les hablamos de todo menos de lo que Dios quiere que sepan, las buenas nuevas. Les hablamos de nuestros problemas, de nuestras situaciones internas. ¿Usted cree que Dios no se va a desagradar? Por eso es que muchas veces no entendemos por qué es que Dios permite que la iglesia de Cristo muchas veces esté como en disciplina. No sé si ustedes han notado que por tiempos nos están amenazando: van a volver a cerrar los templos, otra vez nos va a tocar irnos virtual, otra vez, porque el Señor nos está llamando de vuelta a nuestra relación personal con Él, a olvidarnos de tanto esquema, de tanta cosa humana, y enfocarnos en su gloria, en su presencia, en lo que Él tiene para nosotros. Porque Él fue el que derramó su sangre. No podemos hacer vano el sacrificio de Cristo. Todo lo que Él hizo para nosotros ahora, estar tan desenfocados. Alabanzas al Rey de la Gloria. A veces, hermanos, nos quejamos de que el mundo está matando a los mensajeros de buenas noticias. Pero a veces, mi hermano, realmente a veces el mundo está tratando de matar a los mensajeros de malas noticias. O sea,
Nosotros decimos que les estamos anunciando buenas noticias, pero cuando ellos nos oyen a nosotros, dicen: ellos no me están anunciando buenas noticias, sino malas noticias. Y por eso es que hay un rechazo. Por eso hay un rechazo tantas veces, porque no estamos llevando. Y a veces decimos: no, me están persiguiendo en el mundo, me están persiguiendo porque yo les prediqué la verdad. La verdad es Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Tranquilos, hermanos, yo veo que todos me están mirando así. No se asuste. Aleluya. Yo le estoy hablando con lo que la Escritura dice. Aleluya. ¿Por qué debemos predicar a Jesús y no a nosotros mismos? Porque los nombres o las personas que usted o yo podamos anunciar no van a salvar a nadie, no van a limpiar los pecados de nadie. Pero el nombre de Jesús, ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ningún demonio se va a ir ante el nombre de un ser humano. Los demonios, los principados y las potestades van a temblar al nombre glorioso de Jesús. Y Rokoshamananza Katiribrie. Hechos 4:12 dice, Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Glorificado es el nombre del Señor. Ese precioso nombre está surtiendo efecto ahora mismo en diferentes países africanos, en la China, en todo Asia, en Europa, en Australia, en lugares donde usted y yo ni siquiera sabemos que hay alguien predicando. Pero donde quiera que el evangelio, las buenas noticias, el nombre de Jesús es anunciado, Él es el mensaje que transforma, Él es el que cambia. Y aunque en la China no puedan tener templos como nosotros, ni poner un letrero afuera porque les cae la policía, pero allá se anuncia el nombre de Jesús y la gente está siendo salva. Aleluya. Mateo 28:18, ya estamos terminando. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién le fue dada toda potestad? A Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Samuel. No, bautizándolos en el nombre del ministerio tal, bautizándolos en el nombre de tal organización. No, ¿qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. Las buenas noticias, y esta es mi conclusión, las buenas noticias es nuestro mensaje. Cristo Jesús es el mensaje. Él es la palabra. Él es a quien debemos predicar, porque fue su muerte, su sacrificio, sus méritos los que nos hacen salvos.
nuestro sermón constante hará visible al mundo qué es lo importante para la iglesia de Cristo. Muchas son las áreas del ser humano que la palabra de Dios cubre y cubrirá. Sin embargo, toda conclusión, todo mensaje debe llevarme a Cristo, a agradar a Dios, a rendir todo por seguir a Jesús. Como Él dijo: tomen su cruz y síganme. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, para que yo los haga descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. La buena nueva es que todo lo que antes tenías por tesoro, hoy es basura en comparación con la grandeza de Jesús. ¿Puede usted ponerse en pie en esta tarde? Aleluya. Levante sus manos y dele gloria a Él. Padre, te doy gracias por este mensaje. He cumplido, Señor, mi responsabilidad delante de ti. Tú eres mi Dios y a ti, Señor, tengo que dar cuentas por aquello que me encomendaste a decir. He hablado tu palabra, Señor, y he dicho cuán importante es que nosotros tengamos el verdadero mensaje, el mensaje que salva, el mensaje que transforma y cambia las vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorar el verdadero mensaje. La verdadera oportunidad y solución para el ser humano está en ti. Oh, ayúdanos, Señor, a dejar toda rutina, toda religiosidad, todo conformismo, y a poder estar apegados a la presencia real y verdadera de Jesús. Sucurre mando poshe que te remenso cotararabashika. Ambocorri avanzo jorabashibalaya. Te doy toda gloria, Señor, por cada persona que se ha conectado y que ha escuchado este mensaje, que entiende, Señor, en esta tarde que nada ni nadie podrá cambiar su vida si no cree en el que murió en la cruz, en el que sufrió por sus pecados, sobre quien fue, Señor, puesto un castigo para que yo tenga paz, por cuya herida y por cuya llaga fui curado.